Retomando el tema de los carbohidratos y haciendo un pequeño recordatorio de qué son, pudiéramos resumirlos en que son cadenas de carbonos. Dependiendo de la cantidad de carbonos que contengan, va a ser su clasificación, y que terminan o tienen el sufijo de osa. Recordando, decíamos que los carbohidratos pueden tener dos grupos funcionales. Uno de ellos son los aldehídos y otro son las cetonas. Y reciben el nombre de cetosas cuando su grupo funcional es una cetona, que es un doble enlace de carbono en un carbono intermedio en la cadena, y las aldosas, que es cuando contienen un grupo aldehído. El grupo aldehído se diferencia porque el doble enlace con el oxígeno se encuentra en un carbono terminal de la cadena. Las estructuras que vemos aquí ejemplificadas se les llama fórmulas de proyección de Fischer. Tenemos que recordar que de manera natural las moléculas de carbono no se acomodan de esta forma, más bien tienen un acomodo tetraédrico, es decir, se acomodan espacialmente. Pero para fines de la clase y para entender mejor las estructuras, se ponen de manera lineal y plana. Teniendo en cuenta que estando de manera plana dejamos de lado su estructura espacial, podemos también visualizar que dependiendo del acomodo que tienen los grupos funcionales y los grupos OH en la cadena de carbonos, les va a dar cierta función y ciertas características diferentes, es decir, hablamos de isómeros. Cuando tienen la misma cantidad de carbonos, hidrógenos y oxígenos y demás elementos, pero que al momento de acomodarlos no tienen la misma estructura. Y hablando acerca de los isómeros, podemos dividirlos en dos grandes grupos, que son los isómeros estructurales y los estereoisómeros. Los isómeros estructurales son aquellos en donde su cadena y su posición cambian. Su fórmula química es la misma, pero el grupo funcional no está en el mismo lugar, como podemos diferenciar los aldehídos y las cetonas, o las cetosas y las aldosas, por ejemplo. Y tenemos los estereoisómeros. Los estereoisómeros es la isomería espacial, cuando cambia el orden de las moléculas, pero no coinciden de la misma manera cuando lo proyectamos a través de Fischer. Y hablando de la clasificación, los clasificábamos de acuerdo a la cantidad de carbonos que contenían en monosacáridos, disacáridos, trisacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Y recordamos que los monosacáridos van desde 3 hasta 9 carbonos unidos. Los disacáridos ya son 2 moléculas de monosacáridos, trisacáridos 3, oligosacáridos de 3 a 10 y polisacáridos de más de 10. Los monosacáridos, que son las moléculas más simples como parte de los hidratos de carbono, se pueden dividir de acuerdo al número de carbonos que contienen. Si contienen 3 carbonos se les llamará triosas, si contienen 4 tetrosas, si contienen 5 pentosas, si contienen 6 hexosas, si contienen 7 heptosas y si contienen 8 octosas. En la naturaleza la mayoría de los monosacáridos son hexosas o pentosas, pero también podemos encontrar el resto de los grupos. Ahora vamos con los disacáridos, que son las uniones de 2 moléculas de carbono, es decir, de 2 monosacáridos. Los monosacáridos van a estar unidos por un enlace glucosídico y dependiendo de la estructura que tomen esos monosacáridos se les va a dar diferente nombre. Los monosacáridos regularmente se ciclan, es decir, cierran su cadena, no como los representamos en la proyección de Fischer de manera lineal y abierta. En la naturaleza, el 90% de los monosacáridos se encuentran en forma cíclica y cuando ese ciclo es de 6 carbonos se les conoce como piranosas. Pero cuando el ciclo es de 5 carbonos, aun cuando sus carbonos son 6, en ocasiones se ciclan 5 y uno queda por fuera, se les llama furanosas. Repito nuevamente, cuando el ciclo queda de 5 carbonos se les denomina furanosas y cuando queda de 6 carbonos se les denomina piranosas, independientemente de la cantidad de carbonos totales que tenga la cadena.
El primer disacárido que vamos a estudiar es la maltosa. La maltosa se encuentra en alimentos como en granos de cereal, en la malta y en la cebada y está compuesta de 2 glucosas en su enantiómero D, es decir, tienen el grupo OH del penúltimo carbono hacia la derecha. Para poder, cuando la consumimos, para poder quitar ese enlace glucosídico necesitamos de una enzima llamada maltasa. El siguiente disacárido que vamos a estudiar es la lactosa. La lactosa está compuesta de 2 monosacáridos que son la glucosa y la galactosa. Se le conoce comúnmente como azúcar de la leche y podemos decir que es un azúcar reductor. ¿A qué nos referimos al decir que es un azúcar reductor? Quiere decir que su grupo carbonilo está intacto, que no ha reaccionado con ninguna otra molécula y le da la propiedad de reaccionar ante agentes oxidantes. Esto le da la propiedad de donar electrones hacia otras moléculas. En el término alimenticio se ve este tipo de reacciones cuando ocurre la reacción de Maillard, por ejemplo, que es el pardeamiento de algún alimento que contenga proteínas e hidratos de carbono juntos. Y para romper su enlace glucosídico entre la galactosa y la glucosa, se necesita de una enzima llamada lactasa. Por último, la sacarosa es la unión de glucosa con fructosa y lo conocemos como el azúcar regular de mesa. Tiene la propiedad de ser un azúcar no reductor, es decir, no puede donar electrones y por lo tanto no puede cambiar las características de las proteínas en un alimento ni de los hidratos de carbono con los que se combinen. Y para romper su enlace glucosídico se necesita de la enzima sacarasa. Para entender un poco más acerca del poder reductivo de los azúcares, de algunos de los azúcares, vamos a profundizar acerca de la reacción de Maillard.